Bueno, queridos amigos, hablemos al oído. Parece que la periodista Salud Hernández dijo alguna cosa sobre lo que está pasando en el aeropuerto El Dorado. Pues sí, señor, mire, se fue durísimo contra las directivas y contra lo que están haciendo muy mal hecho en el aeropuerto El Dorado. Ella reveló una serie de fotografías donde evidentemente las personas con tos, otras estornudando, otras con tapabocas, otras sin él, hacinados, confinados en un espacio muy reducido, transitaban pues algunos lugares del aeropuerto. Y escribe lo siguiente a través de su cuenta de Twitter. Anoche, acabo de aterrizar en El Dorado. Mi consejo, no vuelen salvo urgencia. Este gobierno no tiene pantalones. Siguen llegando gente de todas partes. No hay controles. Deben cancelar ya vuelos desde Europa y otros países de riesgo. Bogotá no está preparado. Bogotá no está preparado y entonces siguen llegando vuelos de todas partes. Es que no somos serios de mar. El problema es ese. Salud Hernández debiera descansar un poquito, llega a España, esperamos que ella se decrete en cuarentena y que no salga a la calle y que mande sus columnas por vía, por caminos virtuales. Ella es una persona seria, seguramente lo hará así, pero los que llegaron con ella no van a hacer eso, van a No, no, seguir no, ella circulando. hizo un vuelo nacional, incluso, es que Ah, el problema nacional. también, sí, el problema ya es Hace el ese, vuelo ¿no? nacional, sí. Es la pregunta de, bueno, ¿y los vuelos nacionales qué? Porque se está yendo en avión el virus a las regiones. ¿Cuándo le va a poner el gobierno el ojo a esto? ¿Y cuándo nos van a encerrar a todos en las casas como están encerrando a países vecinos, como ya encierran el régimen de Maduro, pues que ya tiene bien encerradito al pueblo, ahora lo tiene aún más en 7 estados, Más encerrado. más encerrado en 7 estados. Perú tiene encerrado a su país por completo, espacio aéreo cerrado en Perú, tanto nacional como internacional, pero aquí estamos esperando a que las cifras sigan aumentando, a ver si algún día se Mi- toman las decisiones. Muy lento el gobierno reaccionando a eso, Miren esta, lamentablemente. esta narración dramática que hace el doctor Juan Lozano, director de Noticias RCN, en el Que diario El también estuvo Tiempo. muy juicioso dando la vuelta por el Dorado para ver cómo estaban las Pues, cosas. pues mire lo que tiene para contar. Dice él en su columna. Para empezar, dice la Procuraduría, el personal de sanidad portuaria es insuficiente, sobre todo en la hora pico. En la noche del sábado, solo 4 auxiliares, escuchen la cifra, solo 4 auxiliares de enfermería realizaron toma de temperatura a viajeros provenientes del exterior, lo cual conllevó que no se hiciera control a todos los pasajeros. Se evidenció inclusive que los viajeros pasaron por el lado de los auxiliares evadiendo el tamizaje. Claro, claro. Pero pues es que esos somos, esos somos. No sabemos, por ejemplo, si ya llegó Nairito para Cómbita. Y si a Nairito lo van a ir a felicitar todos sus paisanos cuando llegó a Cómbita. No, es que estamos tratando las cosas con una ligereza. No pareceríamos conscientes de estar en la mayor crisis del mundo desde la gripa española de 1918. Esto Y, es, puede ser peor que la Segunda Guerra Mundial. Sí, señor, y la responsabilidad es de todos. Fíjese cómo decíamos y registrábamos la noticia la semana pasada que Cine Colombia pues decidió cerrar de manera muy responsable Sí, señor. todas sus salas, pero el competidor, Cinemark, pues haciendo fiesta, haciendo grandes descuentos para que la gente vaya a sus salas de cine. Eso sí, anunciamos No que hay hay medidas de derecho. Eso sanidad, sí, no, no, eso no hay amerita una derecho, es investigación. una falta de responsabilidad Sí. que se haga eso. Bueno, ¿y ustedes vieron cómo el gerente del aeropuerto del Dorado trató a Juan Lozano? Pero ¿Lo claro, vieron? Yo lo vi por televisión. Es sí, decir, lo sí. trató a las patadas. Ese señor es un patán. Y es el que tiene la responsabilidad de cerrarnos el coronavirus que está entrando por ahí, por el aeropuerto del Dorado está entrando el coronavirus a Bogotá. ¿Dónde más? ¿Por Y dónde más? ojo que no está entrando solamente desde Europa como mal se cree. Ya vemos en los últimos reportes del Ministerio de Salud que se ha importado también desde los Estados Unidos. Por eso la gran pregunta es ¿en qué momento se va a tomar la decisión de cerrar definitivamente el espacio aéreo colombiano? Esto es urgente, pero el gobierno no le está dando la urgencia que requiere. Mire ustedes el tema lo que ocurrió entre Juan Lozano y el gerente del aeropuerto El Dorado. Escribe Juan Lozano, apenas salí de hablar con ellos, le pregunté al gerente del aeropuerto por el gel antibacterial y me increpó.
reprochándome él a mí por la pregunta y sin contestarme nada, para luego decirme que en el aeropuerto no se aplicaba ningún protocolo para viajeros nacionales porque nadie se lo había pedido y porque las autoridades sanitarias no lo habían expedido. Bueno, y sobre eso del gel antibacterial yo tengo una pregunta. ¿Es lo mismo un virus que una bacteria? Evidentemente no lo es. No son lo mismo, sí. Bueno, ya oí a un científico europeo tal vez que dice lo antibacterial no le hace ni cosquillas al tema del virus, porque lo antibacterial es contra las bacterias y esto es un virus. Jabón no, jabón sí le hace porque rompe la grasa membrana, la membrana de la proteína, sí señor. Eso es cierto. El jabón sí, a lavarse las manos con jabón. El gel antibacterial al parecer no sirve para nada, pero no hay a quién preguntarle, porque pues a quién le pregunta uno. Aerolíneas que ya empiezan a tomar decisiones. American Airlines, una de las más grandes de los Estados Unidos, anuncia la cancelación de cientos de vuelos a América Latina. Por supuesto, vuelos con Colombia quedan cancelados por parte de esa aerolínea. Tuvo que ser American Airlines la que nos hiciera el favor de cerrar el flujo. Toman la iniciativa, sí, pero doctor Londoño, seguimos viendo cómo llegan vuelos de Air France, de Lufthansa, de Iberia, de Avianca. Bueno, por supuesto de Delta, de JetBlue, de todos lados del mundo siguen llegando los vuelos, claro, con la restricción de que los extranjeros no pueden entrar, pero aquí sigue entrando un montón de gente y un montón de gente que está entrando y vaya usted a saber si están haciendo o no de manera juiciosa la cuarentena. Ay, no sea chistoso, no sea chistoso usted. Ay, por Dios, ay, por Dios. Ay, Sergio, por Dios. hay 4 personas de personal de enfermería en el aeropuerto, en migración, atendiendo a los viajeros que llegan. 4. Entonces, pues, y además obviamente están no hay juntando quien haga todos el los control. vuelos, ¿no? Porque claro, llegan varios vuelos al tiempo y en vez de despejar avión por avión, pues se juntan todos en la misma fila y ahí el que llegó de Estados Unidos con el que llegó de Europa, es muy complicado y se requieren medidas de fondo frente a esto. Bueno, pero más chistoso que tal a estas alturas, sin saberse si hay o no hay Congreso mañana, porque es que en la Constitución no está previsto el coronavirus. Hombre, ¿será esto un país serio? Sí, más o menos eso es lo que han dicho. En ninguna parte de la Constitución permite que se aplace una sesión por un motivo de estos. Y que haya reuniones virtuales del Congreso. Entonces no hay reuniones virtuales porque la Constitución del año 91, cuando ni había coronavirus, ni había internet, ni había reuniones virtuales, pero eso sí, el presidente de la República invita a los gobernadores a la Casa de Nariño porque tampoco se puede reunir con ellos por vía virtual. Oiga, eso es otra falta, no, es otra falta de responsabilidad. Es decir, todo el país tratando de ir a la virtualidad y el presidente reunido con los gobernadores, con la alcaldesa de Bogotá. Y no solamente eso, pues vemos el gabinete de ministros también físicamente reunido. Y ojo a esto, el presidente de la República acompañado físicamente de la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez. Yo creo que hay que hacer un llamado para que no estén juntos en este momento de manera física. Para que les dé a los dos al mismo tiempo. Claro, ¿Vieron? para que les dé el tiempo. Pero le sumo un detallito que va a ocurrir esta semana. Varios de los ministros del presidente Iván Duque han citado a distintas bancadas de partidos para reuniones y almuerzos esta semana. Reuniones que no se han cancelado. No, Demar, yo no creo. No, usted está mal informado. Yo no le digo que nos esté mintiendo porque no le voy a decir mentiroso. De ninguna manera. ¿Eso es posible? Tengo en mis manos la agenda, sí, señor. ¿Nos quiere dar algún dato de algún ministro que esté citando reuniones? Ahí por los laditos, el ministro de Defensa. ¿A quién está citando? ¿A los parlamentarios? Sí, a los del Partido Centro Democrático. ¿Y es que el ministro de Defensa no ha entendido que esto es un tema de seguridad nacional? Es que esto es un tema evidentemente de seguridad nacional también. No. Él debe tener alguna cosa que hablar con el Centro Democrático sobre algún proyecto y entonces los cita a todos para que se reúnan. Y desde luego, de esos del Centro Democrático y de todos los partidos, ¿cuántos estaban por fuera en turismo parlamentario? Que en esta época rumba el turismo parlamentario.
las invitaciones de aquí y de allá y salen los parlamentarios de Colombia y están regresando. En alguna parte leí que el 10% de los parlamentarios acaban de llegar. ¿Será Sí, verdad, por lo Mar? menos unos 30. Sí, señor, unos 30. Viajes a Alemania, viajes a España, viajes a Canadá, a los Estados Unidos. Turismo parlamentario, trabajo de agenda, obviamente, previo al inicio de las sesiones ordinarias en el Congreso. Claro, pero eso por hablar del turismo parlamentario en, digamos, en trabajo técnicamente oficial, pero todos los que han estado estos días de vacaciones, pues esperando que reinicie el Congreso, pues también ha habido muchos paseando. Sí. Y no Claro, ¿no? tienen. Y súmele a eso las unidades de trabajo legislativo, porque también tuvieron pues También. su espacio para ir a vacacionar seguramente, habrán ido a Europa y bueno, ahí Oiga, tendrán ustedes el gran esa problema. palabra existe, vacacionar. Porque hay que mezclarle de todo en la vida. Ah, nos pone usted a Bueno, abrir aquí la como Real nada de Academia en serio, este digamos que momento. vacacionar funciona también. No, pero sí lo he escuchado en varias El cosas. concepto se entiende, por lo menos. Es que, es que yo oigo la palabra y me estremezco, ¿no? Muy bien. Sí, mire, la Real Academia la tiene. Pasar las vacaciones en un lugar. A vacacionar. Ah, Sí, buena hora. vacacionar. Entonces, de América Mar, Central, Argentina, Chile, México, República Dominicana, Uruguay y Venezuela. Pasar las mis vacaciones en un lugar. respetos y le pido excusas. Entonces, espero que usted esté vacacionando muy sabroso en los próximos días. Bueno, esta noticia viene de España. Burger King suspende el servicio a domicilio y plantea despedir temporalmente a 14.000 trabajadores. Caramba. Sí, es que de nuevo, esto ya no es un tema económico. Aquí ya las pérdidas económicas son y serán inmensas. Aquí el problema, el gran reto es que las pérdidas no sean de vidas humanas. Y no solamente porque muchas veces se mide el coronavirus por cantidad de muertos. También es importante hacer la medición por cantidad de personas que pasan a cuidados intensivos y tienen una situación crítica, se salvan, pero luego de pasar un muy mal rato en cuidados intensivos. Es que eso no se está teniendo en cuenta. Y por supuesto la capacidad de los hospitales para atender a tanta gente y de camas y de ventiladores, que es un tema muy importante a nivel global. Obviamente hay escasez de ventiladores para asistir a la gente que tienen que conectar a un ventilador para ayudarle a respirar mientras, Y mientras sabe, sale de la sabe que crisis de la me, fibrosis que genera este virus. sabe que me llama la atención. Mientras en España el virus en un mes, casi en un mes, reportó cerca de 30 personas con contagio, en Colombia vamos en 8 días y la cifra está llegando a los 40. Sí, No sé si sí, esto les pero diga es que algo de la esto, gravedad pero a es la que que esto es vamos. exponencial. Mire, yo le tengo un último datico. Más de 3.000 personas de países como Italia, Irán y España habían muerto a causa del nuevo coronavirus a primera hora del lunes. En este momento, han muerto más de 3.000 personas en el mundo. ¿Cómo le pareció el datico? No, pues. Ah, bueno. Y Eso la está gente no bueno. entiende la seriedad de esto. La gente, es que es increíble lo que nos cuenta además el tema de que se sigan agendando reuniones. La gente no ha entendido, no le ha Reuniones dado la del, dimensión a del, esto. ministro de Defensa. No. Mire, los médicos aterrados, sigo a varios en Twitter, muchos haciendo un llamado para que por favor la gente se quede en casa. Los médicos son los héroes y todo el personal sanitario son los héroes de esta historia. Están todos esperando a que les hagan ese llamado al frente de guerra. Y el frente de guerra es, por supuesto, la sala de emergencias, a donde alguien tendrá que ir. Serán los médicos, las enfermeras, los primeros en llegar y están aterrados pidiéndole a la gente que por favor no salgan en este momento porque van a colapsar los servicios de emergencia. Eso ya está cantado. Bueno. Y el Ministerio de Salud de Colombia dice, confirmamos 11 nuevos casos de coronavirus en Bogotá, Neiva y Facatativá. Con esto el país llega a un total de 45 casos de COVID-19. Así No es. dice el Ministerio de Salud de dónde vienen estos últimos casos. Sí, tenemos datos, si usted A me ver. Sí, permite, claro, yo claro, los por tengo favor. por acá, déjeme, yo los Claro. busco porque sí tenemos los casos, en dónde están los casos. Mire, los casos son 19 en Bogotá, 7 en Medellín, uno en Río Negro, uno en Cali, No, uno en Buga. no, mi pregunta es distinta. Esos casos nuevos, ¿cómo fueron adquiridos? ¿Cómo fueron adquiridos? Le aseguro que es de pasajeros que llegaron por el Sí, aeropuerto El Dorado la gran y que, mayoría, bueno, la gran la mayoría gran o mayoría. todos, o Mira, aquí todos. tenemos de los últimos casos, de los 11 nuevos casos,
hombre adulto con viaje previo a España, hombre adulto con viaje previo a Estados Unidos, mujer Listo. adulta con viaje previo a España, hombre adulto con viaje previo a España, hombre joven con viaje previo a España, mujer joven en Bogotá con viaje previo a España, hombre adulto mayor en Neiva, se trata de un caso relacionado y se encuentra en aislamiento, hombre adulto mayor en Con Neiva. viaje también previo, No, las dos esos no, esos personas son de de Neiva. contacto. No, los Ah, dos ya. nuevos de Neiva son de contacto con esas dos personas Ah, bueno. que sí lo importaron. Es decir, los tres casos de Neiva, son tres casos en Neiva que han sido casos de contacto con personas que viajaron y Que vienen de Italia. En sí, Por el aeropuerto El Dorado se nos metió el coronavirus y no tenemos los pantalones de cerrar el aeropuerto El Dorado, sino que lo dejamos abierto porque nos faltan pantalones y porque entonces, ¿qué van a decir los concesionarios del aeropuerto El Dorado? Se van a poner muy bravos, muy enojados. Es cuestión de vida o muerte. Es cuestión de vida o muerte. Y entonces estamos permitiendo que sigan llegando aviones por el aeropuerto El Dorado cargados ¿con qué? Con coronavirus, señores. Por ahí nos está entrando la plaga maldita. sí, yo tuve ayer anoche, una discusión con el embajador de Francia en Colombia, su excelencia Gautier Mignon, que decía a todos los que piden cierre de vuelos internacionales, hay miles de europeos que quieren regresar a casa, lo mismo colombianos en Europa, hay que dejarles chance de no quedar atrapados semanas o meses, lo más rápido posible y con medidas de aislamiento al llegar, por supuesto. Hombre, yo le digo Con medidas de aislamiento, claro, claro. Fírmeme este papel. En el no, papel no, yo no. digo que si me siento con síntomas, me aíslo. Pero por favor, No, yo pues obviamente le he respondido al embajador que esto es una emergencia mundial, que la humanidad tiene que actuar de manera consecuente y que esto es una guerra contra un virus. Las guerras, además hay que recordar, pues exigen sacrificios de las personas menos esperadas en los lugares y en los momentos menos esperados. El embajador me respondió que eso es cierto, pero insiste en que dejar salir a un ciudadano europeo de su país, es decir, de Colombia, en nada va a propagar el virus. O bien lo tiene y es mejor que se vaya cuanto antes, o no lo tiene. ¿Y para qué mantenerlo atrapado acá? Hombre, me parece irresponsable que el embajador diga que si alguien lo tiene, pues se deba ir a Europa a seguir propagándolo en Europa, ¿no? A devolver el virus a Bueno, Europa. pero hay una gran diferencia entre el manejo que le da Europa al tema del coronavirus en los aeropuertos al que le da a Colombia. Ejemplo de ello, recuerdo, y no precisamente Europa, recuerdo uno de los primeros casos que documentamos de una persona en China que llegó con fiebre alta y les decía a ustedes que aterrado veía en las imágenes de televisión cómo al bajarse del avión y al detectar que estaba con altos grados de fiebre, le habían puesto una especie de cápsula con rodachines y lo habían paseado por el aeropuerto, pero en una caja hermética de cristal, hasta llevarlo a una ambulancia. En Colombia llegan desde España, como se los contamos el viernes, se bajan del avión, les hacen Y a el coger test de Transmilenio. temperatura y entonces le dicen, por favor, firme aquí en migración, firme aquí un documento donde usted se compromete a estar en su casa en la cuarentena obligatoria, haremos unas visitas periódicas y la persona firma y la pregunta fue, ¿y ahora qué hago? ¿Quién me recoge? ¿Qué debo hacer? ¿Para dónde voy? Ah, no, no se preocupe, mire, ahí tiene usted Transmilenio, tiene servicio de taxi, bien pueda usted, mire cuál le sirve mejor y váyase para su Es casa. increíble. en Es Transmilenio. increíble. En Transmilenio que está atiborrado de gente, entre otras, porque la alcaldesa insiste en mantener el pico y placa. Entonces, Además, mantenga el pico y placa y Transmilenio es, mejor dicho, lo de Transmilenio es inaudito, lo de Transmilenio es inhumano. Nos dicen que las congestiones en Transmilenio son infinitas desde primera hora de la mañana. Claro, Un virus, lo de un siempre. contagiado en Transmilenio y quedó contagiado todo Transmilenio. Ah, Así pero es. no se preocupen porque vamos a tener 25 kilómetros adicionales de ciclorruta. Entonces, para que la gente monte en bicicleta. Eso está estupendo. Y para que en bicicleta lleguen a un sitio que está tanqueado de coronavirus. Claro, Bueno, claro, es que es el problema de no tomar medidas radicales y de fondo. Mire, comunicado de FENALCO que me parece vale la pena destacar. Dice FENALCO, queremos en este momento de exigencia para todos pedir también su ayuda. Les pedimos que mantengan la mesura al momento de adquirir productos. Llevar más de lo necesario puede significar que otras personas se queden sin alimentos. Hay suficiente para todos si nos unimos y obramos ordenadamente.
Recomendamos igualmente reducir el número de personas por familia que visitan nuestras tiendas y no exponer innecesariamente a adultos mayores y niños. Muy bien. Entonces, ese es el parecer de Fenalco, porque hubo por ahí alguien de Fenalco que dijo que no, que había que comprar mucho y que había que salir a hacer grandes compras. En fin, esto es el caos porque no somos serios, no lo somos. Carecemos de liderazgo. Y de Mar, ¿todavía a estas alturas no le han dicho al Congreso que no hay reunión mañana? Pues no, ¿Todavía? estamos muy pendientes de No, eso. puede Ayer ser. se filtró un audio del doctor Carlos Cuenca, el presidente de la Cámara de Representantes, que seguro era un audio más para, obviamente, la gente de Cámara de Representantes y no era para los medios de comunicación, pero lo filtraron y en él decía que hoy se reunirían en la mañana con Lidio García, que es el presidente del Senado, para llegar a un acuerdo de cuánto tiempo se suspenderían las sesiones. Se habla Sí. inicialmente de 2 semanas. Pero ya le dije, Pero los apocalípticos ya salieron a decir que esto era una estrategia del gobierno para callar sus voces de la oposición y entonces están armando ya todo un show de violación a la democracia por cuenta de la medida de cerrar las puertas del Congreso durante 2 semanas. Liderados por un médico, además. Sí, Por un médico. además, bueno, Roy Barreras, yo no me dejo recetar una Bueno, aspirina de Roy Barreras, no hay el más remoto peligro. Eh, Dicen que es especializado en acupuntura, no me dejo meter un chuzón de Roy Barreras, pero no tiene el menor riesgo. Si, algo, si alguna cosa supo, se le olvidó hace mucho tiempo. No, volvamos a lo serio, por Dios. Entendamos que esto es una emergencia. Quedémonos en nuestras casas, sin pánico, sin terror. El que tenga de la casa, que salga alguien a hacer las compras del día, a hacer las compras que tenga que hacer en el mercado. Compren lo indispensable y estemos convencidos de que va a haber abastecimiento suficiente. Va a haber abastecimiento. Y entonces, hambre no vamos a pasar. Lo que sí podemos tener es coronavirus y ahí sí, Dios nos guarde. Dios nos guarde, sí. Creo que ese llamado que hace Fenalco de estar en orden, de hacer las compras de manera ordenada, de no mandar a todo el mundo al supermercado, no es un plan en familia hoy en día ir al supermercado, pues mire, en Perú están, y esto es de destacar, en Perú la orden es que solamente una persona por familia puede salir a hacer las compras de víveres para abastecer el hogar. Y aquí es donde, pues, me parece vale la pena también destacar la importancia de la familia como núcleo esencial de la sociedad. Esa familia que tanto han querido destruir los progres, los caviares, le llaman en Perú, los mamertos, le llamamos en Colombia, pues esa familia se vuelve fundamental hoy, precisamente para hacer frente a esta emergencia. Sí, señor, esta es una emergencia y esto es en serio y nos estamos jugando la vida. Por Dios, seriedad en estos momentos críticos, seriedad. Magistrados de las Cortes, váyanse para su casita. Es inaudito que no puedan hacer sus sesiones por vía de internet, pero por vía digital. ¿A quién se le ocurre que eso no sea posible? Que además, pues las 9/10 de su trabajo los hacen ustedes sobre expedientes. Pidan el expediente, tomen el expediente y estudienlo en sus casas. Eso no tiene problema, no tiene misterio ninguno. Señores del Congreso, no se les ocurra reunirse. Hagan reuniones virtuales, digan lo que les dé la gana por vía de internet, pero no se reúnan. Son 3.000 empleados, dijo usted, de Mar, los que sí, tiene el doctor Congreso de la Fernando. República. Sí, señor, sí. ¿Cómo Y le en parece? momentos en los que hay sesión de plenaria, usted puede ver perfectamente entre 800 y 1.000 personas, entre periodistas, escoltas de cada uno de los congresistas Policías, obviamente, policías, visitantes, miembros policías. de la SUTL. Sí. Bueno, No, es que muy es una bien. cantidad de verdad que creo que nadie ha hecho la tarea de cuantificar cuántos puede llegar a ser en esos momentos de plenaria. Es cierto, Roy Barreras dice que no va a haber más de 30, perdone. Cuando hay debates importantes en alguna de las comisiones, hay mucho más de 30 personas en una comisión al punto que ni siquiera hay aire para respirar. Asesores, periodistas, No, la lista es larga eh, y muchísimas, ¿cuántas personas las entran personas del diariamente servicio, al claro, las Congreso de la personas del República? servicio, claro. Claro, hay que limpiar Hay que limpiar, hay que el servir recinto tintos. y los Sí, sí, baños, sí. hay que limpiarlos y bueno, en fin.
En un minuto estaremos con el concejal de Bogotá por el Centro Democrático, Andrés Forero. Lo que está pasando en Bogotá y las medidas que está tomando la señora alcaldesa. En un minuto. Y les hablábamos Al al oído. oído.